Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Paula Espina, junto con la doctora Claudia Levín. Estamos a cargo de este módulo número 8, denominado Violencia Familiar, Violencia por Motivos de Género. En primer lugar, decir que desde nuestra perspectiva, el modo en el cual enunciamos los problemas, las preguntas que nos hacemos no son inocuas, sino que estas justamente van proyectando después el marco de soluciones posibles. Por eso es que en este sentido, y tomando como punto de partida la Convención para la Eliminación de Discriminación contra las Mujeres, la CEDAW, y particularmente lo que es su recomendación 19 y la recomendación 35, es que aquí vamos a hablar de violencia contra las mujeres y personas LGBTI+, por motivos de género. Uno de los aspectos centrales que trae esta recomendación número 35 del Comité de Expertas es justamente que pone de manifiesto cuáles son las causas y las consecuencias de las violencias. En este sentido, se va a plantear que las violencias por motivos de género son una problemática más de tipo social que individual, y que por lo tanto requiere más bien de respuestas intersectoriales e integrales, más que sucesos concretos o individuales vinculados, ¿no?, al castigo, ¿no es cierto?, de ciertos agresores, o hablar, ¿no es cierto?, de víctimas o supervivientes. Otra de las cuestiones que va a poner de relieve esta recomendación es el hecho de que las violencias por motivos de género afectan a las mujeres a lo largo de toda su vida, por lo cual también aquí se incluyen las niñas, y que además las violencias por motivos de género se enlazan con otros factores, ¿no?, como la edad, como la etnia, como la situación socioeconómica, como la raza. Por eso es que se introduce el concepto interseccional de discriminación, dando cuenta, ¿no?, de las múltiples formas de opresión que atraviesa a las mujeres, y entonces también la necesidad de poder desarrollar ciertas acciones específicas para estos distintos colectivos o grupos que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad y en un particular contexto de opresión. Otra de las cuestiones también a tener en cuenta de esta mirada es que la violencia contra las mujeres, incluso también en el ámbito doméstico, en muchas situaciones pueden constituir una forma de tortura. Además, el comité pone de resalto cómo la violencia por motivos de género se encuentra enraizada con otra serie de factores, como por ejemplo la ideología del derecho, las normas sociales en torno a la masculinidad, los privilegios masculinos, y aún, ¿no?, el castigo, ¿no?, que sigue predominando ante la desviación, ¿no?, de ciertas conductas de las mujeres. Por eso es que se dice que las violencias por motivos de género tienen un carácter instrumental y un carácter también simbólico, porque justamente son un medio para perpetuar la subordinación de las mujeres en determinada estructura social. Entonces, bueno, partiendo de esta mirada, es necesario también reconocer, ¿no?, que el proceso por el cual se han ido sancionando, ¿no?, normativas y políticas para el abordaje de las violencias de género, ha sido un proceso que ha sido impulsado fundamentalmente por el movimiento de mujeres. Es un proceso además que ya data de al menos hace unos 30 años. Podemos identificar, ¿no?, como una primera etapa en los años 90, donde se sancionan todas unas leyes que se conocen como de primera generación, donde se busca brindar protección ante la violencia familiar, y luego una segunda etapa, más hacia los años 2000, donde se empiezan a sancionar todas unas leyes de protección integral de las mujeres frente a las distintas formas de violencia. Este paso, ¿no?, de la violencia familiar a los sistemas de protección integral de las mujeres no son una mera reforma normativa, sino que han implicado un cambio de paradigma. Hablamos de que han implicado un cambio de paradigma, por un lado, porque parten de reconocer a las mujeres como sujetos, como
o colectivo que merecen una protección especial en razón de el contexto de desigualdad estructural, ¿no? que se encuentran en el marco de este sistema político patriarcal, a diferencia de las normas anteriores, cuyo ámbito, digamos, de protección era la familia de una forma genérica. Digamos, estas normativas parten de una serie, digamos, de acciones afirmativas y del reconocimiento de las mujeres como sujetas. Por otra parte, otra de las cuestiones que distinguen un modelo de otro va a ser la incorporación de distintos tipos y modalidades de violencia, ¿no? Las primeras normas de violencia familiar solamente reconocían la violencia en el ámbito de la familia y sobre todo la violencia física, psicológico-sexual. Luego también se van a incorporar otros tipos de violencias, como por ejemplo la violencia simbólica, la violencia económica y además distintos ámbitos, no solamente el ámbito doméstico, sino también el ámbito laboral, el ámbito institucional, el ámbito mediático, el ámbito obstétrico, partiendo, ¿no?, siempre de este reconocimiento de las violencias como una problemática social que nos atraviesa en todos los ámbitos públicos y privados, incluso ahora también, ¿no?, con cierta deformación, ¿no?, entre qué es lo público y qué es lo privado, y llegando incluso en la actualidad también a entornos, ¿no ciertos?, digitales. Por otra parte también, estos sistemas de protección integral van a reconocer el carácter plenamente público de este tipo de violencia. En este sentido, más allá de la intervención judicial, también se va a establecer la obligación de los estados de desarrollar toda una serie de políticas intersectoriales integrales en el ámbito, por ejemplo, de los ministerios de seguridad, de salud, sociales, para poder dar justamente una respuesta estructural integral frente a este tipo de problemática. Mientras que los sistemas anteriores lo limitaban, ¿no?, a la intervención de la justicia en el ámbito civil. Además de esto también se van a empezar a dar toda una serie de reformas normativas en el ámbito penal que van a empezar a reconocer, ya sea como delitos autónomos o como agravantes, lo que es la violencia por motivos de género y especialmente la violencia en el ámbito, ¿no es cierto?, doméstico que atraviesa a las mujeres. Esto también va a implicar todo un proceso, ¿no?, de interrelación, de diálogo, incluso en muchos países hasta de tensión y hasta también de unificación entre el fuero, ¿no es cierto?, civil y penal. Por otro lado, otra de las cuestiones que va a traer este sistema de protección integral es la introducción, ¿no?, de un nuevo procedimiento, donde por ejemplo se va a prohibir la mediación, entendiendo que se parte de una relación desigual de poder. Se van a establecer toda una serie de medidas preventivas de protección integrales, que además se van a caracterizar, ¿no?, por ser un marco, ¿no es cierto?, amplio también para la innovación y la protección de las mujeres. Se van a establecer también toda una serie de derechos, principios y garantías específicos que justamente lo que van a promover es evitar, ¿no es cierto?, la revictimización y hacer también que las mujeres sean una parte activa de estos procesos. Bueno, toda esta serie de medidas lo que buscan es poder, ¿no es cierto?, implementar lo que conocemos como el estándar de debida diligencia reforzada, que sabemos que es un estándar muy importante, que debe guiar todo el accionar del Estado, no solamente para evitar, ¿no es cierto?, acciones que puedan dañar a las mujeres, sino también y fundamentalmente en lo que tiene que ver con organizar todo su aparato, ¿no es cierto?, gubernamental y sus distintos niveles estatales para prevenir, sancionar, erradicar y reparar, ¿no?, los daños que acarrea la violencia por motivos de género de manera efectiva. No obstante, este gran avance, ¿no?, que se ha tenido en el plano normativo, ya sea con estas legislaciones de protección integral y con otras también, por ejemplo, que la han ido complementando. Por ejemplo, acá en Argentina ha sido también muy importante la ley Micaela. Cierto es que también en los últimos años ha habido, ¿no?, una amplia movilización social y una gran, ¿no es cierto?, denuncia y demanda, ¿no es cierto?,
al Estado por la falta de debida diligencia, al Estado en general y también particularmente a la justicia. Por una cuestión de tiempo no puedo acá explayarme, ¿no?, en todas las posibles problematizaciones que podemos hacernos al respecto, pero sí decirles que creemos fundamental que a lo largo de este módulo podamos posicionarnos desde una mirada crítica y feminista, bueno, y entonces pensar, por un lado, bueno, quiénes son los sujetos, las identidades a los cuales este sistema de protección integral debería brindar protección, o sea, más allá de las mujeres, hoy también, a raíz de todo lo que ha sido la movilización del movimiento diversidad, sabemos también que hay otras identidades feminizadas o no binarias, que no responden, digo, a identidades masculinas hegemónicas, que también, ¿no?, son víctimas de esta violencia patriarcal. Otra de las cuestiones centrales tiene que ver con que se pueda rendir cuenta y sancionar todas las diversas formas de revictimización y de violencia institucional que encuentran muchas veces las mujeres cuando van a denunciar. La brecha todavía que hoy existe entre la normativa o el derecho de los libros y el derecho, ¿no es cierto?, en acción, la falta de infraestructuras adecuadas y una justicia, ¿no?, que todavía sigue muy atravesada por una ideología, ¿no es cierto?, patriarcal. La necesidad también de profundizar los análisis interseccionales y de, ¿no es cierto?, poder brindar respuestas para aquellas personas que se encuentran en especiales contextos de opresión, por ejemplo, que están en situación de prostitución, mujeres trans, a las cuales muchas veces, ¿no?, eh, el estándar, ¿no?, de buena víctima blanca y liberal no llega, ¿no es cierto?, a identificarla y a protegerla. Em, la falta también, ¿no?, de, como decíamos, de un abordaje más social y colectivo y la predominancia de un paradigma de intervención más punitivo e individual que prioriza, ¿no?, tal vez el castigo penal y la prisionalización por sobre la inversión y el desarrollo de otras estrategias más integrales, ¿no?, como por ejemplo puede ser en el campo de lo que es el derecho de familia, lo que sería la importancia de la desconstrucción, por ejemplo, del amor romántico a través de una política de educación sexual integral, la valorización de las tareas de cuidado y domésticas, etcétera. Así que bueno, cierro aquí, seguimos por el aula, les invitamos a leer los materiales, los fallos y cualquier consulta, estamos a disposición.